El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México agradece su presencia y su presentación. Para comenzar, presentamos a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium. El presidente Andrés Atay de Rubiolo. El maestro Roberto Gil Suárez, quien fungirá como moderador del día de hoy en esta segunda mesa. Roberto Gil Suárez fue senador de la República en 2018, secretario particular del presidente de la República en 2012, diputado federal en 2009, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, coordinador de asesores en la Secretaría de la Función Pública, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política, asesor del Consejo General del IFE y docente de la Universidad Anáhuac Sur. Cuenta con licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Constitucional y diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. También les quiero presentar el día de hoy a nuestros ponentes de la mesa, quienes son Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez 2018-2021 y 2021-2024, diputado constituyente de la Ciudad de México, diputado federal 2015-2018, diputado local 2012-2015, licenciado en Derecho y maestro en Gobernanza y Comunicación Política. Un fuerte aplauso, por favor. Jorge Alberto Lara Rivera fue asesor del área jurídica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, abogado postulante en temas constitucionales, penales y administrativos, consultor en prevención de lavado de dinero y el nuevo sistema de justicia penal, presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, presidente de Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, comisionado para el Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, diputado local en la Asamblea Legislativa 2003-2006, diputado federal del 2000 al 2003, licenciado en Derecho, licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Juicios Orales y doctorado en Derecho. Un fuerte aplauso, por favor. Francisco Rivas Rodríguez es director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, preside la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, columnista para El Universal y Expansión Política, integrante del Consejo de Expertos de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada, ha dirigido e implementado programas para el fortalecimiento institucional en fiscalías, policías y secretarías de Estado a nivel nacional e internacional, invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de México, licenciado en Economía y Comercio, licenciado en Psicología, maestro en Psicología y doctor en Estudio del Desarrollo Global. Fuerte aplauso, por favor. Arturo Romero Escalante ingresó en 2003 a la dirección de la Policía Municipal de Mérida. Fue responsable de la Subdirección de Áreas de Apoyos, director de la Policía Municipal de Mérida en 2012, es ingeniero agrónomo, cuenta con diplomados en programas de entrenamiento de comunicaciones de emergencia, capacitaciones en armas y municiones, seminarios de control de tránsito en intersecciones, diplomado en inteligencia policial, diplomado en administración pública y diplomado mando policial. Fuerte aplauso, por favor. Cedo el micrófono a nuestro presidente, Andrés Atay de Rubiolo. Muchas gracias, secretaria Ámbar. La verdad es que muy contento de tener hoy nuestro segundo foro de este proyecto que llamamos Futuro CDMX. En el PAN de la Ciudad de México estamos convencidos de que es momento de escuchar y sobre todo de escuchar a quienes saben de los temas y a quienes saben y dominan y tienen experiencia en los distintos temas que contemplan o que integran esta Ciudad de México. Quiero agradecer muchísimo el panel de lujo que hoy tenemos. Comienzo agradeciendo nuevamente a don Roberto, sabes que estás en tu casa, Robert, a don Jorge, a Santiago, a Francisco y Arturo. Y el objetivo de esto es, en efecto, platicar de la ciudad, platicar de lo que ha venido pasando en términos de seguridad y de impartición y procuración de justicia, porque todas y todos sabemos, y lo platicábamos en la mesa anterior, que era relativa a política para las mujeres, que la seguridad y la impartición de justicia en esta ciudad no está como debería de estar. No está como lo merecemos quienes vivimos en esta ciudad
y por tanto se trata esta mesa de hacer un diagnóstico de en dónde estamos parados en estos dos temas, reitero, seguridad y procuración de justicia, para luego, y no menos importante, pasar a la idea, pasar a la generación de propuestas, porque queremos presentar a finales de este año una plataforma sólida, robusta, pero sobre todo incluyente, para que podamos en efecto el próximo año, en el 2024, con un proyecto que contemple todas las ideas, hacer de la jefatura de gobierno el gobierno más humanista de todo el país y que podamos cambiarle el rumbo a esta nuestra capital. Así que muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. A Roberto Gil Suat para que dé inicio a los trabajos de la mesa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Presidente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de participar en esta mesa y sobre todo con tan espléndidos ponentes. Felicito los trabajos del Partido Acción Nacional para analizar, construir una plataforma electoral que dé rumbo, sentido, razonabilidad a la política pública en la Ciudad de México. Nos ha tocado discutir esta mañana dos temas muy complejos, muy amplios. Podríamos pasar varias horas, varios días discutiendo sobre seguridad y justicia. Nada más y nada menos las funciones que tiene el Estado mexicano y sus órdenes jurídicos, sus brazos de gobierno, para no solamente preservar el orden y la paz públicas, proteger los bienes y los patrimonios de las personas, sino también fundamentalmente resolver la conflictualidad que inevitablemente se genera en una sociedad. Es una utopía pensar que alguna sociedad abierta, una sociedad plural, puede carecer puede simplemente vivir sin conflictos. Los conflictos son parte de nuestra convivencia. La discusión o una sociedad se distingue de otra en la medida, en la eficacia, la prontitud, las reglas por las cuales resuelve, pacifica los conflictos. Muchas de las ocasiones cuando hablamos de seguridad y justicia nos enfocamos fundamentalmente en situaciones criminológicas, delitos, pero buena parte de los conflictos que terminan en delitos tienen que ver con la presencia del Estado o la no presencia del Estado y también con las condiciones de acceso de los ciudadanos a bienes y satisfactores públicos, sobre todo los servicios públicos. Y eso también tenemos que ponerlo en la agenda. Entonces, para hablar de seguridad y justicia, no solamente hablaremos, me imagino, con nuestros ponentes, sobre modelo policíaco, sobre políticas de prevención, hablaremos también sobre cómo dar pasos mucho más sólidos en esta nueva tendencia que ha abierto nuestro constitucionalismo en el sentido de favorecer los mecanismos alternos de solución de controversias en todas las materias. También, ¿qué hacer con el sistema de justicia penal para adolescentes que tiene una lógica de reinserción y de readaptación de nuestros jóvenes para que no terminen frustrando su vida precisamente por una interacción delictiva? El sistema penitenciario, que como todos sabemos, es desde ahí donde muchos delitos se cometen, se han convertido en centros de reclutamiento y centros de operación delictiva y no están cumpliendo con el fin de la reinserción social. Tenemos también que hablar de justicia cívica, de la justicia administrativa, esa justicia que resuelve infracciones de menor entidad, pero que puede ser un instrumento muy valioso para no solamente evitar utilizar el derecho penal, el último recurso que tiene el Estado, usar la cárcel, para decirlo pronto, para disuadir delitos, sino también para lograr una mejor convivencia entre los habitantes de una determinada comunidad. Para introducir la mesa quiero traer a colación algunos datos muy recientes. La semana pasada, el 19 de julio para ser exactos, el INEGI publicó la segunda edición del 2023 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente a una toma de 75 ciudades, manchas urbanas, las 75 ciudades más importantes de nuestro país, para medir la percepción de seguridad e inseguridad de los habitantes. Y hay datos bien importantes, muy importantes. Por ejemplo, el 62.3% de los habitantes de estas ciudades se siente inseguro. El 62% de las personas mayores a 18 años considera inseguro vivir en su ciudad. Una buena noticia, nuestra alcaldía, Benito Juárez,
Es la segunda demarcación territorial con menor percepción de inseguridad, 19.8%, seguida, el primer lugar es San Pedro Garza García, 13.2%. Pero también hay que decirlo, Iztapalapa es la demarcación territorial, la alcaldía con mayor percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Ahí hay muchas experiencias que ahora hablaremos sobre cómo no solamente enfrentar la percepción de seguridad, sino cómo corregir de fondo los problemas de inseguridad y de conflictualidad en alguna sociedad. Pero fíjense, ¿dónde se sienten inseguras las personas? El 73% en los cajeros automáticos, el 65% en el transporte público, el 57% en los bancos. ¿Qué significa? Donde hay situación de riesgo, la gente se siente más insegura. Y ahí podríamos, por ejemplo, asociar estos datos a políticas de prevención. Prevención que anticipa la reacción del Estado, del gobierno, de la autoridad, o que incluso disuade cualquier situación que pueda aprovechar quien tiene la motivación de delinquir. ¿Qué conductas antisociales experimentan las personas? Ojo con estos datos. El 61.5%, la experiencia que tiene el 61.5% de alguna conducta antisocial o delictiva está asociada con el consumo de alcohol en vía pública. El 51.7% robos o asaltos, el 40.3% con venta o consumo de drogas. A veces pensamos que el problema de delincuencia está vinculado a la acción del crimen organizado o a estructuras muy sofisticadas de crimen, cuando en el fondo probablemente buena parte de la percepción de inseguridad se puede resolver si atacamos estos espacios donde se genera este círculo vicioso de violación a la ley. ¿Qué tipos de conflictos experimentan las personas? El 33.5% según esta encuesta dice que ha experimentado algún conflicto o enfrentamiento directo con familias, vecinos, compañeros de trabajo o escuelas o de escuela. Esto significa que este 33% de personas que han experimentado algún conflicto directo, el 73% de ese 33%, 7 de cada 10 de esas personas que reportan alguna experiencia de alguna conducta social, dicen que es un conflicto con sus vecinos. Por primer lugar, ruido; segundo lugar, basura tirada o quemada; tercer lugar, estacionamientos o animales. Por cierto, el quinto lugar son los chismes. ¿Qué significa esto? Que hay una conflictualidad no gestionada adecuadamente. Y esa conflictualidad está entre los vecinos. Probablemente tengamos que desarrollar un modelo policial muy profesional, muy competente, muy capaz para resolver sobre todo situaciones criminológicas de alto impacto, pero también tenemos que empezar a pensar que la acción del Estado debe enfocarse a la prevención de estos conflictos, que son conflictos cotidianos. ¿Cuál es la problemática que la gente siente como más importante en su entorno comunitario? Baches, 79%, agua, 60%, alumbrado público, 58.3%. Probablemente muchos conflictos se generan por la falta de abasto de estos servicios públicos. El agua puede ser un motivante de conflicto porque si tú necesitas acceder a un mercado ilegal para un bien de esa entidad, probablemente estés dispuesto a hacer muchas más cosas que pedir un favor para obtenerlo. Y las grandes preguntas que nos tenemos que hacer: ¿cuáles son las técnicas de control social adecuadas para atender estas problemáticas? Sabemos que existe una, que es la técnica de control social por antonomasia, el derecho, y dentro de los instrumentos del derecho, la pena, el castigo y la pena. Pero parece que el mundo está abriendo los ojos y nos está diciendo que no hay ninguna evidencia sostenible en el sentido de que más delitos y más penas genera menos delincuencia, menos reincidencia y más paz social. Parecería que algunas experiencias indican lo contrario, que cuando se aumenta la probabilidad de que la persona enfrente consecuencias, no necesariamente la cárcel, puede modificar, reprogramar sus actitudes en el sentido del cumplimiento de la ley. Hay experiencias como las cortes comunitarias y otras tantas experiencias que nos pueden decir que no necesariamente mandar más gente a la cárcel por penas más altas termina por pacificando a una sociedad, sino que probablemente se generan males mayores. Una persona que termina en la cárcel no necesariamente va a regresar a obtener un trabajo digno o a poder reinsertarse a la sociedad. Son preguntas que nos estaremos haciendo en este foro. Y precisamente para hablar de experiencias relevantes, no solamente en prevención, sino también en la acción que le corresponde al Estado en cuanto a la prestación del servicio, a los gobiernos, a la autoridad en prestación de servicios públicos, vamos a dar la palabra a nuestro alcalde Santiago Taboada Cortina. Gracias, mi querido Roberto.
A ver, primero agradecerle mucho al partido, a mi partido, que estemos platicando de esto con tanta anticipación. Y lo quiero decir porque es un tema del que todo el mundo habla, pero muy poco se reflexiona y muy poco se discute. Porque a la gente le da miedo, a los actores políticos, les da miedo hablar del fondo de los temas. Y yo agradezco mucho que esté aquí el observatorio, obviamente, con Francisco, porque ha sido un crítico de muchos de los planteamientos que se han hecho en los gobiernos. Y inclusive al principio tuvimos algunas diferencias realmente de debatir cómo se tenía o cómo se estaba visualizando los números en Benito Juárez. Y yo les quiero decir una cosa, Benito Juárez sí es un modelo exitoso después de 5 años, lo puedo decir, lo puedo probar, no ha sido sencillo, no hemos dicho que desaparecieron los delitos, creamos una estrategia de proximidad, retomamos aspectos que me parecen muy relevantes de la política pública en materia de seguridad. Sobre todo quitamos este falso debate de que las alcaldías no se metieran en seguridad. No te metas, porque es un tema, como hay mando único, y no es cierto. Nosotros hemos resuelto muchos de los conflictos, hemos atendido muchas de las demandas, derivado de quitarnos de la cabeza ese mito que nos impusieron de que las alcaldías en la Ciudad de México no se tenían que asomar en los problemas de seguridad. Y entonces hay que esconder la basura bajo la alfombra. Y lo digo porque si nosotros no nos hubiéramos metido, seguiríamos en esta lógica de querer ver cómo le sonreímos al gobierno de la ciudad para que en sus informes nos anuncie que la reducción delictiva, esta gran mentira que construyeron en este gobierno, por ejemplo, hablar que la Secretaría de Seguridad Pública redujo con estas nuevas facultades de investigación los homicidios, es una gran mentira. Ahí están las desapariciones. Las desapariciones crecieron en la ciudad y los homicidios bajaron. Más bien, le aventaron los cuerpos al Estado de México o a Morelos, ya no sabemos. O a lo mejor vamos a terminar encontrando alguna fosa clandestina en la Ciudad de México. Esa es la realidad. Lo que dijo Roberto es muy cierto. La gran mayoría de la ciudad que está bajo este mismo esquema, en donde hay alcaldes que no se han asomado a los temas de seguridad, siguen estando prácticamente en el promedio de sentirse inseguros. Y sí pasa, y sí esto tiene que ver con una gestión o atajar de manera distinta el problema. No todos son policías y ladrones, por supuesto que no todo va por ahí. Pero sí tenemos que entrarle qué está pasando con los recursos humanos, que son nuestras policías mujeres y nuestros policías hombres en la ciudad. Sí tenemos que entrarle a qué está pasando con la denuncia. La gente sigue evitando ir al Ministerio Público a denunciar, por eso es una farsa esto de las cifras oficiales. Por eso, claro que es mucho más claro que alguien que vive en un punto determinado diga yo me siento seguro, yo me siento inseguro. La percepción en materia de seguridad se acerca mucho más a la realidad que a las cifras oficiales. Yo les puedo decir perfectamente cómo en las fiscalías, por ejemplo, en las de Iztapalapa, muchos de los homicidios no son reportados. Y tenemos ejecuciones y tenemos problemáticas mucho más profundas y que obviamente hoy se quieren tratar de esconder en decir que este gobierno ha sido el más exitoso en los últimos 20 años en materia de seguridad. Y eso es una mentira. Miren, tenemos policías metidos en extorsión, tenemos policías y ministerios públicos metidos en saqueos, en despojos, fiscales metidos en despojos en esta ciudad. Bueno, si eso no es un tema en el que hay que reflexionar y ver precisamente en dónde estamos parados y por qué, quiero hacer un poquito o darle un poco de orden. ¿Por qué el modelo de blindar ha funcionado? Porque es un modelo de proximidad. Por supuesto que el alto impacto tiene otras características y tendrá que tener otros tramos de responsabilidad. Pero por supuesto el delito que tiene que ver con el orden patrimonial sí lo podemos atender y sí lo podemos atacar. Sí podemos evitar que al transeúnte lo roben, sí podemos evitar el robo de autopartes, sí podemos intervenir precisamente en el robo a vehículos sin violencia o inclusive con violencia. Ese tipo de factores que tienen que ver con el índole patrimonial podemos atenderlo. ¿Cuál ha sido también un gran mito y un gran fracaso? La justicia cívica en esta ciudad.
No se la quisieron dar, y lo discutimos en el constituyente, y ahí estaba Roberto, no se la quisieron dar a las alcaldías. Por Dios, el conflicto vecinal, quien lo termina primero atendiendo, interviniendo, son las alcaldías. La estructura de justicia cívica se volvió una estructura burocrática, el gobierno, y que prácticamente no hay una interlocución o no hay una conexión con quien de una u otra manera va y resuelve un conflicto de cómo se estacionó mal, de cómo a lo mejor hay un problema de vecindad, hay un problema de cualquier índole, en este caso ciudadana, vecinal, lo puede resolver la alcaldía. Si tuviera las herramientas, decir, perfecto, ¿cómo voy a infraccionar a este vecino reincidente? ¿Cómo vamos a buscar que precisamente esa conducta no empiece con poncharse las llantas y termine con 2 ejecutados? Eso ha pasado en la Ciudad de México. Han iniciado conflictos vecinales precisamente, o han continuado conflictos vecinales derivado de inclusive asuntos muy absurdos, como dónde te estacionaste, y han acabado en tragedias. ¿Y por qué también hablo del recurso humano? Porque nosotros le apostamos un programa que se llama Cuidar a quien nos cuida. Y yo sé que se dijo que se subió el sueldo a los policías. Bueno, eso no debería de presumirse, nos debería de dar vergüenza. En 20 años en esta ciudad a los policías se les paga una miseria. No tienen acceso a programas sociales, no tienen acceso a programas de vivienda. Bueno, ¿quién va a tener de una u otra manera esa intención de hacer carrera policial si el futuro de él y de sus hijos están truncos? Pero hay que decirlo, ¿por qué hicimos este programa en nuestras capacidades? Porque premiamos, porque no solamente les dimos un estímulo económico, porque a veces se quiere resolver todo con simples premios. No, nos metimos a hablar de capacitarlos a ellos. ¿Y dónde los capacitamos? Con temas de mediación, con mediadores certificados. Y que los policías no sean quienes aviven los conflictos. Muchas veces llegan los policías y hay una riña vecinal y acaba peor, porque los que calientan luego más a la gente son nuestros, porque no tienen las herramientas adecuadas. Con mediadores certificados, les dimos becas para que acabaran preparatorias, para que sus hijos pudieran acceder a otro grado universitario distinto al de ellos. Eso sin duda es entender que sus familias son parte de la dinámica policial de esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Te cuido a ti, cuido a tus hijos. Los hijos de los policías en Benito Juárez pueden acceder, son los únicos que acceden de manera gratuita a nuestros deportivos y casas de cultura. Son los que no pagan ni los 35 pesos de la clase de natación. Porque es precisamente en donde puedes cambiar los contextos. Y es la apuesta que, junto con también el gran mito de que la inteligencia solamente la pueden ver el orden estatal o el orden nacional. No, nosotros creamos un área de inteligencia, insisto, con herramientas suficientes que han podido, quiero decirlo con mucha claridad, sin querer vanagloriarnos, dar seguimiento a puntos, a horarios, a vestimentas, a conductas, inclusive a personas físicamente que son los que hacen daño. Por ejemplo, en el caso de robo a casa habitación, desmantelamos más de 25 bandas de robo a casa habitación en 5 años. ¿Por qué? Porque una cámara te lleva una placa, esa placa instalamos un arco y ese coche volvió a pasar por Benito Juárez. Eso nos permitió detener, no estamos diciendo que se eliminó o desapareció la conducta, simple y sencillamente evitamos que siguiera pasando. Por eso hemos roto los grandes mitos. No te metas a la seguridad. Creo en la proximidad, sin duda. Creo que el modelo de cuadrantes, por la lógica de la ciudad, está rebasado. El modelo que hemos tratado, y obviamente seguimos para no entrar en una discusión con la ciudad, pero nosotros ya nos pasamos a los microcuadrantes, a hacer todavía más chico el territorio, porque el problema es que hoy las ciudades hay más tráfico, hay más complejidades para moverte. Retomamos el tema de lo que era una política exitosa en su momento, lo que le decían el policleto, el policía de barrio, el policía de esquina, el policía que está abajo de la patrulla. Porque el problema es que los equipamos y pensamos que nunca más van a tener que volver a caminar una calle, y eso es un grave error. Por supuesto que también a otra cosa a la que le apostamos es que hubiera dentro de esta policía complementaria que paga la alcaldía, no nos la regala el gobierno, la paga la alcaldía,
es precisamente algunos elementos que se han destacado, darles una capacitación adicional para que a ellos les podamos encargar mejores o asuntos más relevantes, como este tema que les comento, la casa habitación, como el tema de robo a vehículo, y que precisamente con esta capacitación adicional puedas realmente no distraer a quienes de una u otra manera están combatiendo los delitos del día a día. Y por otro lado, también decirlo, si no apostamos de manera adecuada a los recursos, porque ya me dicen que mi tiempo está agotado, nada más déjenme decir, es que no solamente es un tema de policías, no solamente es un tema de capacitación, no solamente es un tema de inteligencia. Los recursos en materia de seguridad tienen que ir también encaminados a robustecer las áreas de justicia cívica, a robustecer las áreas, por ejemplo, de preliberaciones del Tribunal Superior de Justicia. A ver, hoy tendría que haber mucho más gente con brazalete que en los reclusorios. Y entonces, otro tema adicional, llevamos 2 riñas en menos de 6 meses en los reclusorios. Algo está pasando en Santa Marta, en el oriente, algo está pasando en los reclusorios y eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las extorsiones en esta ciudad, que es un delito que ha crecido como nunca en otro sexenio, para que no nos digan que ahora sí arreglaron la seguridad y que trajeron a las mejores y a los mejores, es una gran mentira, porque la extorsión creció. Y hoy la gran parte de los comerciantes, y ahora en la mesa económica se los podrán preguntar, han sido extorsionados en esta ciudad, la gran mayoría de las llamadas de los reclusorios, porque no los han querido modernizar. Entonces, es una ruta en la que hay que meterle dinero en materia de seguridad a las alcaldías, hay que meterle en materia de seguridad a los recursos estatales. No hay un programa, insisto, social para los policías. Hay que meterle a la parte de las preliberaciones, hay que meterle y hay que modernizar los ministerios públicos. Siguen siendo muy tortuosos y hay que meterle a la parte de reclusorios. Un poco en esa lógica, y ahorita seguiremos hablando, pero era intención de hablar de que es un programa mucho más complejo que de policías y ladrones, porque también, lo decía Roberto, hay que atender, de nada te sirve iluminar una calle, y lo quiero decir con mucho respeto, si los conflictos en la calle siguen siendo los mismos. Lo único que te va a dar esa luminaria es una mejor imagen en la cámara que le pongas. Es lo único que va a hacer. Si más bien atiendes y lo que está pasando en las chelerías, lo que está pasando precisamente en el espacio público, lo que está pasando en las apuestas, o en muchas de las canchas que tenemos deportivas de esta ciudad, en donde ahí mismo se están generando riñas y esas riñas pasan a ajustes de cuentas, eso es el espacio público o la intervención que tenemos que hacer a través de, nosotros creamos una estructura cívica que les llamamos dianas, que no van armadas y que son mujeres que intervienen en el espacio público para evitar conflictos y sobre todo para alertar. Ellas no se meten a resolverlo, sino alertan en un momento dado, si el conflicto escala, si es un conflicto de justicia cívica, ellas lo atienden precisamente para decir, oigan, aquí hay narcomenudeo en el parque. Y entonces hay que erradicarlo con otro tipo de estrategia. Y eso me parece que es un tema que habrá que discutir, habrá que debatir. No creemos que seamos el único modelo exitoso, pero es un modelo que en 5 años pasó, insisto, cuando recibimos Benito Juárez, no era ni estaba cerca, ni siquiera, de ser la alcaldía más segura de la ciudad. Hoy lo somos 5 años después, con un modelo probado, con un modelo con resultados en la eficiencia, en la eficacia, y creo yo también en algo muy importante para mí, que la gente que vive y la gente que trabaja y la gente que está en Benito Juárez lo siente. Y se los digo porque muchas veces dicen, Benito Juárez son muy pocos, Iztapalapa es el doble. Nada más que una cosa, de lunes a viernes duermen allá pero trabajan acá, o pasan por acá, o usan algo de Benito Juárez esos habitantes de Iztapalapa y sienten la diferencia de estar en Benito Juárez en materia de seguridad y por supuesto en el otro lugar en el que viven. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Doctor Lara, parecería que un esfuerzo de prevención y de implantación comunitaria puede frustrarse cuando los delitos no se investigan eficazmente y no se persiguen eficazmente. Tú eres un experto en el Ministerio Público, en el sistema de justicia penal,
Pero hemos hecho muchos cambios recientemente hacia una centralización del sistema de justicia penal, pensando en que íbamos a lograr una homologación nacional del estándar de calidad de funcionamiento de las fiscalías. Pero parecería que están peor que nunca: más corrupción, menos transparencia y más impunidad. Doctor Lara, por favor. Gracias. Hago propicio el agradecimiento para esta convocatoria al señor presidente Andrés Ataide y por supuesto con mis muy distinguidos colegas. Bueno, pues la pregunta de Roberto Gil es muy provocativa porque nos puede también mandar a una serie de conceptos y de reflexiones muy amplias, muy profundas. Yo creo que 10 minutos apenas y nos alcanzan como para atender las grandes líneas de una visión estratégica, pero sin duda el tema de impartición de justicia va muy amarrado con lo que algunos de los temas que ya se han visto acá, que es el tema de la seguridad en la vertiente de la prevención. Y cada uno de estos temas, a su vez, se subdivide en un temario mucho más específico. Podríamos, por ejemplo, en materia de prevención, hablar de prevención situacional, hablar incluso hasta de prevención familiar, como lo hacen, por ejemplo, en algunas comunidades en Canadá, que ya tienen targeteado, perdón la expresión, o ubicado a las familias que a lo mejor tienen la madre que va a tener un hijo que en 20 años puede estar en situación de riesgo criminológico, y entonces atienden a la familia de riesgo 20 años antes o 18 años antes. Y en materia de dólares, eso también implica una inversión mucho más inteligente que apagar las consecuencias después en persecución, en cárcel, en procesos y demás. Yo creo, doctor Gil, que en materia de procuración de justicia definitivamente estamos o hemos llegado a estar dando vueltas en círculos, y definitivamente tenemos que empezar a pilotear o a imaginar nuevas respuestas, no para desandar desde luego lo que se llama el sistema penal acusatorio, sino más bien ir para adelante. Recordamos que en este sexenio se quiso hacer una gran reforma procesal en sentido contrario, en sentido de regresión, y como hubo protestas y hubo desencanto, al final del día no se ha hecho absolutamente nada. Por poner un ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual tú tuviste una destacada intervención, pues no se ha actualizado desde 2016 a la fecha. Lo único que se ha actualizado y que se conecta con lo que señala el alcalde, y por eso es una muestra de cómo se interconectan los tramos de prevención con los tramos de admisión de justicia, es el incremento de la prisión preventiva, que ahora el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues sí o sí, a punta de jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Poder Judicial de la Federación, pues ya va de salida. No sé cuánto tiempo más se tarde en consolidarse esta salida, que va para allá, va para precisamente asumir el compromiso de habilitar a las fiscalías, a las policías, con todo el arsenal operativo que requieren, por ejemplo, las unidades de supervisión de medidas cautelares, el tener imputados desde luego en la calle, ¿no? Ya sea con brazalete o con otras medidas cautelares. A mí me parece muy propicio, y también saludo a Julio Castillo, que es amén del presidente de la Fundación Preciado Hernández, es el encargado de la realización del equipo de la convocatoria de la realización de la plataforma a nivel federal del PAN, porque en pocos temas como en muchas de las propuestas que se hagan en la pista legislativa o en la pista de las políticas públicas sí o sí van a parar al ámbito federal y viceversa, porque tenemos este proceso de unificación, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas, Ley General para las mujeres, un acceso libre de violencia, Ley General de Niñas y Niños, en fin, una serie, y por supuesto yo creo que la legislación rectora que este gobierno ha sacado la vuelta, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que me parece que esa amerita desde lo local, no porque sea una ley que se tramite en lo federal, me parece que una de las propuestas, presidente, es desde lo local, incluso desde lo municipal o desde las alcaldías,
revisar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por cuanto a facultades y desde luego aprovechar esta experiencia exitosa del alcalde Taboada. Yo lo digo de manera clara, hay que reformar la Constitución ya de la Ciudad de México. Yo creo que ya es tiempo en materia de seguridad reformar precisamente aquellos temas que no se quisieron, por distintas razones, no se quisieron en su momento tocar, y yo creo que ya es momento, aprovechando y con los mejores argumentos que da la realidad y la práctica y la experiencia, de que se incrementen por natural consecuencia las facultades de las alcaldías en materia de seguridad. No, en este momento sería muy difícil hacer delinear específicamente qué y cómo. Quizás el alcalde Taboada y su equipo y los demás alcaldes, desde luego, tengan ya una idea más precisa de para dónde tendría que revisarse tanto la Constitución local como la legislación local en la materia. Pero en donde yo sí quiero poner un poco un tema de discusión, digamos, de mayor calado, que es para dónde va la reflexión de quienes están haciendo la misma pregunta que nos hace el doctor Gil, es ¿qué está pasando con los ministerios públicos? Bueno, primero optamos por un modelo idílico de autonomía, que lo único que ha generado, con honrosas excepciones, ha sido que las fiscalías han entendido la autonomía como mandarse solas. No hay rendición de cuentas, y eso lo pongo como el principal problema. Y lo digo claramente, las ocasiones donde el fiscal Hertz, por ejemplo, ha ido a rendir cuentas, entre comillas, al Senado, ha sido para repartir selfies y abrazos y no sé qué más, porque además es una puerta cerrada. ¿Y qué podemos decir, diputado Dorin, qué podemos decir de la fiscalía más manoseada, más direccionada en lo político, ¿no?, más perversa, que es la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un tema de propuesta, pero de gestión, de discurso y de propuesta política en todo sus gamas, desde lo legislativo hasta la acción política, porque no podemos conformarnos con tener este colapso en las fiscalías. Pero voy más allá. En México, según el censo de la encuesta del INEGI, perdón, la encuesta del INEGI, de la ENVIPE y el censo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se estarían cometiendo alrededor a nivel nacional, entre 28 y 30 millones. Sabemos que en estos años, y el experto en esas cifras es Francisco, en estos años la variación ha sido importante y mete muchos problemas en las estadísticas por el tema del COVID, del post-COVID y demás. Pero en el 21 había 28 millones de delitos, de los cuales solo significaron la apertura de 2 millones de carpetas. Así tenemos una amplísima cifra negra. Estaba haciendo los cálculos de la cifra negra en Ciudad de México. El 5% de los delitos son los que ameritan apertura de carpeta, que son 300,000 carpetas para el año 2021, de un estimado de 5,600,000 delitos que se habrían cometido en Ciudad de México en 2021. ¿Y a qué voy? Está agotado, fracasado y quebrado, ahí también ya se me agotó el tiempo, el tema de lo que dispone el artículo 21 constitucional. Doctor, cuando se hizo la reforma en 2008 para dotar de facultades o para darle una promoción a la policía para investigar delitos y que la policía dejara de ser la auxiliar o como dicen por ahí, los mensajeros con pistola y con charola del Ministerio Público, no fue suficiente. La reforma al 21 quedó todavía corta. Y hoy en día seguimos padeciendo. Y yo creo que ese es uno de los temas estructurales, paradigmáticos a los que hay que entrar. El monopolio persiste, el monopolio de la investigación persiste a favor del Ministerio Público y las cifras nos indican que esto ya no puede ser.
28, 30 millones de delitos para una fuerza ministerial de 10,000 agentes del Ministerio Público en lo local, en todo el país, y 5,000 a nivel federal. Es decir, 15,000 MPs para 30 millones de delitos por año. Y por supuesto que eso nos mete a la urgencia de activar el principio de alternatividad, los sistemas alternos y todos los demás módulos que no se han activado y que este gobierno pues ni los conoce, ni le interesa, ni sabe de ellos, no sabe ni de lo que se trata. Yo creo que no sabe ni de lo que está hablando cuando hablamos de la actualización de la seguridad de la justicia, porque ellos se quedaron en el canal de solamente armar la Guardia Nacional y con eso cumplieron, según ellos. Entonces, yo sí quiero provocar una discusión. Yo sí quiero decir, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos 750 policías de investigación que siguen siendo subalternos, operativa, técnicamente hablando, del Ministerio Público, y eso ya no puede ser, ni aquí, ni en el resto del país, ni a nivel federal. Tenemos que buscar un modelo policial de excelencia, se demuestra que se puede tener, tanto en los primeros contactos, primeros respondientes y de investigación, para ir conllevando a policías que nos den la misma confianza que nos podría dar un agente del Ministerio Público probado y comprobado y confiable en materia de protección a derechos humanos, conocimiento de debido proceso. Decíamos hace poco en un foro, cuando yo veo a un policía de investigación en la calle y yo vengo en mi vehículo, yo hasta me paro derechito y voy para adelante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como partidos políticos, como conductores de políticas públicas y demás? ¿Qué tenemos que hacer para que ese señor policía de investigación, que todavía me genera, pues por decirlo menos, algo de temor, qué tendríamos que hacer para invertir la visión hacia él? Y que yo al contrario lo viera como lo veo a un policía cuando vamos a Canadá o cuando vamos a Londres o cuando vamos a algún otro lugar de estos, de lo que se llama el mundo desarrollado. ¿Qué tendríamos que hacer? Capacitación, lo ha dicho el alcalde Taboada, pero una capacitación y un compromiso de Estado, que hasta ahora no hay. Se fueron por la respuesta falsa de la Guardia Nacional, ahora tenemos ese mamotreto encima y tenemos que ver cómo es que se va a manejar la transición de una verdadera Guardia Nacional militarizada, soldadesca, a una Guardia Nacional verdaderamente policíaca que nos genere, que nos despierte respeto, admiración. Y entonces yo creo que parte de la ecuación tiene que meterse ahí. Otro punto que yo nada más quisiera dejar es, no hay publicidad. Dice la Constitución, el primer principio del sistema penal acusatorio es la publicidad. ¿Para qué sirve la publicidad? Pues para que la sociedad, así como están ustedes ahorita evaluándonos, ¿no?, que estemos en las salas de juicio viendo cómo trabaja el fiscal, viendo cómo trabaja el perito, viendo cómo trabaja el juez, viendo cómo trabaja la defensa, viendo cómo trabaja el asesor victimal, escudriñando el drama social que se da ahorita en las audiencias que ahorita están teniendo lugar en el doctor Lisiaga. Y yo creo que hay una gran cantidad de posibilidades y experiencias, lo he platicado con legisladores tanto del ámbito local como federal, de pilotear incluso experiencias que ya están dándose con éxito en Sudamérica, sobre todo en Argentina, de jurados populares, ¿por qué no?, de monitores sociales, de escabinatos, de compromiso. Esa sí es una verdadera participación ciudadana. Ahorita la participación ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ustedes lo saben, se agota en la punta de la pirámide a darle 3, 4 asientos a los, ¿no?, como dicen por ahí, a los machuchones de la sociedad civil, que hablen cada 6 meses, lo poquito que puedan hablar en el Consejo, o cada 3 meses, y ahí se acabó la participación ciudadana. No, tenemos que buscar una participación ciudadana de a de veras, que haga efectiva la publicidad del escrutinio, la eficacia, que verifique, que audite, una verdadera auditoría, visoría social del funcionamiento de nuestras policías. Entonces, hay mucho que decir, hay mucho que proponer, y por supuesto, seguramente algunas de estas propuestas ameritarán discusiones que yo hago votos, porque este banderazo de salida para el armado de la plataforma pues sea
el banderazo de salida para muchos agarrones, ¿no? Entre todos los integrantes y participantes de este ejercicio, al cual yo agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Lara. Doctor Francisco Rivas, decía el doctor Lara que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dejado mucho que desear en términos de coordinación y también en términos de participación ciudadana. Más simbólica que institucionalmente rutinaria. Pero también es cierto que ya quedó probado en estos años, de los 90 para acá, que entre más participación ciudadana hay, mejores datos tenemos sobre la seguridad pública, más información. Los observatorios creo que han sido muy valiosos para poder poner el foco sobre el comportamiento, la gestión, los resultados de las instancias de seguridad pública. Hay una mayor exigencia de rendición de cuentas y también una mayor intervención de la sociedad civil en la confección de política pública. Parecería que la tendencia debe ir en el sentido de fortalecer la presencia de los ciudadanos, rutinizar, insisto, la presencia de la ciudadanía en la gestión de la seguridad pública. No nada más en los eventos semestrales, sino en la gestión cotidiana de la seguridad pública. Adelante, por favor. Roberto, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por este espacio. La verdad es que desde la sociedad civil, desde los que sí queremos participar, desde los que intentamos abrir espacios, pues tener la oportunidad de platicar con tomadores de decisiones, con aquellos que se perfilan para poder hacer un diseño de política pública, nos parece fundamental. Y precisamente voy a empezar hablando recopilando un poco de esta información que nos han compartido Jorge, Santiago, acerca de cómo está el país y en particular la capital en materia de seguridad. Efectivamente, cuando pensamos en los datos de incidencia delictiva y vemos cómo estamos, a nivel nacional se ha construido una narrativa que, debo decir, es muy eficaz. Y es muy eficaz porque aunque los datos de la ENSU, de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, digan que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, también hay que decirlo que es el momento en que los mexicanos se sienten más seguros de la última década. Y eso, que a pesar los datos de incidencia delictiva nos hablan del peor momento en prácticamente todos los delitos. Entonces, el contraste entre lo que percibe el ciudadano y lo que ocurre diariamente es enorme. Y ello se debe a una buena narrativa. El gobierno tiene una buena narrativa. Hablar de abrazos y no balazos, estamos atendiendo las causas, los programas sociales, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Miren qué bien vamos, 79% menos de secuestros. Cuando quienes nos dedicamos a rascar un poquito más, sabemos que todo ello es falso, pues la verdad es que sí es una narrativa significativa. Y creo que en la Ciudad de México también ha ocurrido lo mismo. En la Ciudad de México tenemos a un titular de la Secretaría de Seguridad Pública capaz, la verdad es que sí lo es, y es una persona inteligente y es una persona con una buena imagen y carismático. Entonces sale y es muy fácil engancharse con un discurso que efectivamente no es completo, porque se habla de reducción de homicidios, aunque este año el homicidio en la Ciudad de México ha crecido un 22% comparado con el año pasado, pero no se habla suficientemente de las personas que están desapareciendo y en particular de las mujeres que están desapareciendo. Se habla de una disminución de la extorsión, pero no nos dicen que prácticamente 99% de la extorsión queda en cifra negra y que hay una parte importante de la extorsión que está relacionada específicamente con el control de los mercados lícitos y con el miedo hacia los comerciantes que tienen que estar comprando seguridad en una abierta sustitución por parte de los grupos criminales del Estado. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar. ¿Quién controla el territorio? Yo creo que si nosotros pensamos a nivel nacional en quién controla el territorio, el gobierno federal no reconoce esta declaración que hizo el ex embajador Landó antes de salir, que decía que el 40% del país está en mano a la delincuencia organizada.
Yo no sé si el 40% o el 50% o el 60% está en mano de la delincuencia organizada, porque me parece difícil calcularlo en estos términos. Yo creo que lo que nos debe preocupar es que la delincuencia organizada controla negocios lícitos y negocios ilícitos. Se ha probado su participación en las elecciones, particularmente 2021 y 2022. Tuvo una participación activa que generó una gran victoria por parte de Morena en los estados del Pacífico, en donde tenemos la evidencia. Nosotros presentamos estudios sobre violencia electoral y delitos electorales y teníamos los videos, tenemos las denuncias hechas en donde la delincuencia organizada sacó a la gente a votar en favor de Morena y no pasa nada. Entonces, pues lamentablemente no es solo un tema de territorio, o sea, de distribución territorial, es dónde está metida. Y entonces, si la delincuencia está metida en el hacer política, en el ejecutar servicios, en el sustituirse al Estado y en el controlar mercados, pues quiere decir que la delincuencia está metida en todos lados. Y eso debemos considerarlo, porque la Ciudad de México, que en algún momento nos quisieron vender que era la burbuja feliz del país, pues no es una burbuja, está inmersa en una realidad y los vasos comunicantes son vasos comunicantes preocupantes. Por ejemplo, la relación de la Ciudad de México con el Estado de México es absolutamente constante. No puedes desvincular la seguridad de los capitalinos sin pensar en lo que debes hacer con el Estado de México y la manera en la que tienes que trabajar con el Estado de México. No hablamos de Morelos y Puebla, pero particularmente el movimiento de ciudadanos entre el Estado de México y la Ciudad de México es brutal. Justamente lo decía Santiago, ¿cuánta gente vive en una alcaldía y trabaja en otra? Entonces, no podemos pensar de nuevo en términos de islas, tenemos que pensar en términos de cómo construimos modelos que se articulen entre sí, que no sustituyan, que no se dobleteen, sino que simple y sencillamente operen adecuadamente. Y por eso, de nuevo, es muy importante que desde ahorita se esté discutiendo qué es lo que se va a proponer, partiendo de experiencias exitosas, porque las hay. Tenemos el caso de La Laguna, que es uno de los pocos casos que se mantiene como exitoso, y no que quiera demeritar a Mérida, pero Mérida lleva muchos años en muy buenas condiciones de seguridad. Hace 10 años La Laguna era uno de los puntos más violentos del país y hoy está dentro de las ciudades más seguras. Tenemos el caso también, por ejemplo, de lo que se recuperó en Los Cabos, en donde también en Los Cabos tuvimos un brote de violencia enorme, tuvimos en algún momento la tasa más alta de homicidios y de extorsiones, y hoy ha recuperado la paz, sobre todo para los ciudadanos. Entonces, sí hay modelos y sí hay acciones que se pueden mantener, pero también hay modelos que sirvieron y se agotaron. Y se agotaron porque no fueron renovados, que es el caso, por ejemplo, de Tijuana, de Ciudad Juárez, es el caso de Acapulco, o sea, lugares que tuvieron brotes de violencia, hubo recuperación de seguridad y hoy otra vez están igual o peor que antes. El caso de Tamaulipas es tremendo. Estamos trabajando con la Fiscalía Local y les puedo decir que no podemos, tenemos prohibido movernos por tierra en Tamaulipas porque pues, quien controla el territorio no es el Estado. Y yo les puedo decir que hace algunos meses la situación no era así. Entonces, lo que se construye con mucha dificultad, se destruye con mucha facilidad y eso es lo que tenemos que considerar. Yo creo que si hacemos un análisis puntual, sí hay cosas que de esta administración se pueden rescatar y deben ser rescatadas porque sirven precisamente para no estar perdiendo tiempo y recursos. Pero sí es importante apostarle a algunas cosas. Quiero yo también provocar. Tenemos que distinguir entre lo que es incidencia delictiva, violencia y percepción. Y es importante trabajar en todas, pero no se puede trabajar pensando de nuevo en policías y fiscalías colapsadas. Coincido plenamente con Jorge, no es posible que en México por cada ministerio público tengamos 250 carpetas de investigación. Y eso, de nuevo, solo es el 6% de lo que ocurre en nuestro país. No puede ser que no consideremos la diferencia entre una política de prevención situacional del delito a una política social de combate a la violencia.
los delitos de género también se encuentran en máximos históricos y no estamos yendo a trabajar donde tendríamos que trabajar, que es educación, que es salud, que es con el sector empresarial. Ahí hay una gran fuente para prevenir que los ciudadanos, las ciudadanas, no estén sufriendo constantemente una violencia exacerbada. A nivel nacional, diariamente tenemos 750 carpetas de investigación por violencia familiar y, de nuevo, con niveles de absoluta cifra negra. Yo sí creo que el tener una implementación y una aplicación de la justicia funciona, pero para ello necesitas lo que decía Santiago, que tiene que ver con capacidades. Hoy no solo estamos rebasados en términos de número de personas respecto a la cantidad de trabajo que tienen que hacer, sino no hay espacio para la actualización de los mismos. En esta capital es muy desafortunado, como en el resto del país, que a los policías se les pide que se capaciten en su tiempo libre, que se les capacite después de haber terminado un turno. Entonces, pues vas y quienes nos dedicamos a donar nuestro esfuerzo y apoyar al Estado, pues los encontramos absolutamente exhaustos. Entonces, la poca capacitación que hay se vuelve de nulo efecto, porque primero los estás capacitando a hacer algo que luego no les vas a permitir que haga. Los estás capacitando a algo para lo cual luego no van a tener los recursos con que implementarlo. Y tercero, los estás mandando a capacitarse cuando están agotados. Entonces eso no funciona. Uno de los aspectos que tenemos que considerar, si vamos a pensar en qué proponer, es cómo le hacemos para reformar los horarios de las policías. No podemos pensar que un policía no tiene una familia, no tiene una vida, no tiene necesidades. Y entonces, desde aspectos fundamentales y básicos, porque luego los policías andan batallando para encontrar dónde ir al baño, o porque si se paran a comer una torta ya la gente los está fotografiando y subiendo a Twitter y diciendo esta bola de ineptos y corruptos, vean, echándose el taco en vez de estar atendiendo, como si no tuvieran horarios y derechos. Eso, perdón, no funciona. O sea, son esos aspectos que trascienden, ya también se me acabó el tiempo, pero quiero cerrar con otro aspecto que sí que quiero retomar de Santiago para luego hacer otra propuesta. Los policías municipales se han considerado como el eslabón más débil y no como el insumo más importante. ¿Y por qué digo que es el insumo más importante? Porque todos los días están en la calle, todos los días observan el comportamiento de los ciudadanos y de los delincuentes. Construir inteligencia desde lo local no solo debe ser para resolver esos problemas cívicos que puede atender el municipio, sino debe ser ese vaso comunicante y ese oído y esos ojos que las policías estatales y las policías, lo que tengamos a nivel federal, yo coincido, no sé si algún día rescatarán la Guardia Nacional o qué va a pasar con eso, pero debe ser ese vaso comunicante porque al final necesitamos poder escuchar, poder ver lo que ocurre y en donde generalmente la policía estatal y policía federal no está. Entonces, sí hay que construir inteligencia, pero para eso de nuevo se requieren recursos. Concluyo diciendo, no podemos seguir con la misma cantidad de recursos destinados a la seguridad. México siempre ha gastado poco y mal. Entonces, coincido que necesitamos sistemas de auditoría ciudadana, de auditoría social, que hagan que el recurso se gaste mejor. Si hoy le damos más dinero a los estados, de todos modos va a acabar en campañas electorales, no va a acabar en mejor seguridad. Pero si transformamos el sistema nacional de seguridad pública, para que la participación ciudadana tenga un peso de mayor relevancia, entonces sí podríamos dotar a los estados de mucho más, a los municipios de mucho más. En lo que va de esta administración, hemos perdido el 40% del dinero para los estados, fiscalías y secretarías de seguridad. Pero las policías municipales por tercer año consecutivo tienen 0 pesos con 0 centavos. Entonces tú necesitas cambiar una llanta, y corríjame, secretario, si me equivoco, pero necesitas cambiar una llanta y no hay con qué. Necesitas capacitar, no hay con qué. Y luego, pues ya por último, te encuentras a sociedad civil
como nosotros, que quisimos donarle un programa de formación a la Guardia Nacional, acordamos con el titular de la Guardia Nacional capacitarles, contratamos expertos internacionales, teníamos la donación de tabletas para que cada uno de los guardias nacionales se pudiese capacitar con instrumentos interactivos, y luego pues al final se queda en mera simulación. Nunca llevamos 4 años intentando implementar un programa con la Guardia Nacional y no hemos podido. Entonces no debe sorprendernos. Ahí debemos crecer los recursos y debemos darle un espacio a una sociedad civil que puede ser crítica, y lo vamos a hacer. Y si alguien llega a gobernar esta ciudad, lo vamos a hacer, no porque nos caigas bien, no te vamos a criticar. Pero porque necesitamos pesos y contrapesos, y no podemos permitir que nos sigan mintiendo desde lo nacional, que nos sigan mintiendo desde lo local y nosotros aplaudiendo como focas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo a la encuesta, percepción de desempeño por agencias de seguridad. Marina, 84.8% de aprobación, Ejército, 82%, Guardia Nacional, y no sé por qué, 73%, policías estatales, 51%, policías municipales, 45%, es decir, baja confianza en las policías locales. Si a eso le sumamos las bajas capacidades, la nula inversión en capacidades, sobre todo a partir del recorte del subsidio federal, y, por último, el gran problema del galimatías de los tramos de responsabilidad que implica el federalismo de la seguridad, donde nadie sabe qué le toca al municipio, nadie sabe lo que le toca al Estado, nadie sabe lo que le toca a la Federación, y nomás se la pasan repartiendo culpas. La visión desde la perspectiva municipal, ingeniero Romero Escalante. Muchísimas gracias. Gracias. El dato que acabas de dar es muy cierto, pero también es cierto que antes que el ejército salga a las calles tenía el 100% de confianza, ¿no? Claro. Ahorita ya tiene el 80 y tantos. Y las policías municipales, pues poquito, pero han ido creciendo un poco, ¿no? Somos los que tenemos más desgaste, pero quizás eso lo comentemos después, ¿no? Yo les quiero comentar rápidamente un tema de prevención que nosotros manejamos en Mérida específicamente. La ciudad de Mérida, la seguridad depende de la policía municipal y de la policía estatal. Nosotros tenemos una parte, el centro histórico y todo, pero hay muy buena coordinación desde hace 20 años, ¿sí? Les comento, desde el año 2008, cuando se dieron aquellos hechos que creo que marcaron un antes y un después, el caso de Morelia en Yucatán, en Mérida, los descabezados, 12 personas en un solo día, y se tomaron algunas situaciones, ¿no? Se creó el Subsemum, se crearon una serie de situaciones, algunas reglas sobre todo para las policías municipales y para las policías estatales, donde empezó la depuración para la contratación, la homologación de imagen institucional, se le dio mucha importancia a la capacitación de los policías, y dentro de eso se empezó a hablar de la prevención social del delito y del fortalecimiento del tejido social, ¿no? Muchas policías empezaron a dar pláticas. Nosotros desde esa época, y hace 15 años, nos fuimos a algo un poco más estructurado, a algo ya probado. En este caso empezamos con el programa DARE. A lo mejor no les suena mucho, pero es un programa internacional. Aquí en México hay en varias ciudades, que es un programa un poco más especializado a prevenir la drogadicción en niños y jóvenes y la violencia sobre todo. En esa época, pues la problemática que se vislumbraba era el narcotráfico y el consumo, ¿no? Entonces, una de las ideas era atender a estos niños, pues que cuando sean unos jóvenes ya puedan tener mayor prevenir todo ese tipo de situaciones, ¿no? Durante los primeros 4 años se hicieron pláticas, se hicieron programas, hasta que en el 2012 se promulga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde daban algunas orientaciones para manejar los programas de prevención del delito. En Mérida creamos el Consejo Municipal de Seguridad Pública, donde lo integran alrededor de 34 personas de la academia, universidades, cámaras empresariales, colectivos independientes, dependencias
municipales, estatales y federales, ¿sí? Y además, el tema de seguridad sabemos que es transversal, no solo, como decían, no es policías, armas y ya, sino que en un ayuntamiento o en una ciudad tienen que intervenir todos las diferentes áreas de la comunidad. Y en el 2018 nosotros integramos a 30 personas del ayuntamiento entre policías diferentes y los preparamos con un programa, un diplomado, que es prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Ese diplomado lo impartía la Fundación SLIM, la UNAM y la Subsecretaría de Gobernación en ese momento, ¿no? Eso fue desde el 2018, se hicieron unos diagnósticos, se creó la policía educativa en el caso de Mérida, policía educativa en tu comunidad. Fue en el 2018, en el 2019, 2020 nos topamos con que no podíamos salir, el 2020, 2021 por la pandemia, y sin embargo se estructuró un programa para trabajar en las comunidades en base a toda una metodología, desde definir polígonos de actuación en base a estadísticas, se hicieron estudios de gabinete, se hicieron marchas exploratorias, se levantaron encuestas a por lo menos el 30% de los domicilios en donde se llevaron a cabo esos programas. Y se hicieron por lo menos 2 marchas exploratorias. Todo esto con encuestas probadas, ¿no? O sea, se hizo metodológicamente. Se desplegaron acciones y todo esto se programó para un año, para en un año volver a hacer las encuestas y ver cuál es el cambio que tuvo en la comunidad de eso. Los resultados fueron bastante alentadores, desde la percepción del ciudadano respecto a la policía. En las comunidades donde hay mayor problemática, pues hay un poco de desconfianza de las corporaciones policíacas. Ahí se detectaron primero entre las fases de esas agentes de ahí mismo, personas de ahí mismo, para que trabajaran junto con los policías en resolver sus propios problemas. Estuvimos un año allá, nos salimos y se quedaron estas personas. O sea, no solo es aplicar los programas para que reciba la gente, sino hacerlos partícipes de los programas que realmente hacemos. En el caso de Mérida, en el 2015 la incidencia delictiva, pues habían más de 21.800 carpetas de investigación abiertas, ¿sí? Para 2019 ya habían bajado esto a 11.800, casi un 40-45%. 2020 y 2021, pues no son años que se puedan tomar como referencia, porque a nivel nacional la incidencia delictiva bajó. Nosotros esperábamos un repunte en el 2022 y sin embargo, para el 2022, el número de carpetas en Mérida fueron de alrededor de 1.800, ¿sí? Fue una reducción drástica, ¿sí? Sabemos que hay cifra negra, desde luego, pero bueno, en cuestión de homicidios, y los que estamos aquí saben qué significa un homicidio por cada 100.000 habitantes, así cerramos el 2022 en Mérida, ¿no? Entonces, y todo esto se fue dando y empezamos a analizar nosotros cómo iba esto. Y en Mérida se ha metido mucho, en Yucatán, mucha tecnología, pero realmente esto no fue tanto la tecnología que se implementó, sino el intercambio de información con las policías estatales. Ahí hay mucha coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la misma Marina. O sea, el trabajo ese se hace desde ese punto de vista y es parte de lo que nosotros consideramos que debe ser. Algunas acciones que tomamos, se incorporó al Plan Municipal de Desarrollo algunas líneas de acción. Por ejemplo, implementar acciones de prevención social con participación ciudadana en comunidades vulnerables del municipio de Mérida, ¿sí? Se crearon grupos de trabajo transversales, como dije en un principio. Se fortaleció la capacidad del personal, sobre todo en temas de prevención del delito. Se vincularon estrategias operativas convencionales de vigilancia con acciones de prevención focalizadas. Todos los programas se diseñaron para tener un amplio contacto más allá de la asistencia a un aula. Esto ya era fuera de lo que son las aulas,
¿sí? Sino que trabajamos con la comunidad en general. Esto es parte, lo que nos dio esto es que cuando hicimos la siguiente encuesta, por ejemplo, la percepción sobre la policía de seguridad en ese ámbito mejoró más de un 15%, ¿no? En la misma gente. Pero más que todo, creo que lo importante es que nosotros nos salimos y quedó la gente trabajando. Ellos mismos son autogestores para temas de seguridad. Se creó una mayor confianza en la policía. Cuando se hicieron las encuestas, teníamos datos del secretariado y, sin embargo, cuando hicimos las encuestas nos dimos cuenta que la problemática era diferente a la que manifestaban esas encuestas. Todo eso nos dio un panorama para trabajar y al día de hoy esas comunidades, ya pasamos a otras comunidades con las que estamos empezando a trabajar, tratando de aplicar la misma metodología. Esa es la parte importante de lo que yo les quería presentar. Pero si hay oportunidad, pues sí me gustaría comentar alguna otra. Digo, como policía, en este caso. ¿Sí? Gracias. Eso era. Hay un dato importante de la conversación, que para que funcione una estrategia de seguridad, una política de seguridad, debe haber voluntad política para diseñar una política pública, para llevarla a cabo, pero también para coordinarse. Y un rasgo de nuestra convivencia política es la pluralidad. Y a veces en la pluralidad se generan estos celos o la intención, el propósito de que en el fracaso ajeno puede estar la victoria propia. Y ahí creo que vale la pena enfatizar en cómo construir, Santiago, una política de Estado en materia de seguridad que no genere esos problemas que tú señalabas en tu intervención. Es decir, había de entrada una percepción, las alcaldías no pueden meterse en seguridad. Voluntad política mostró que sí se puede y ahí están los resultados. Ahora, desde una posición de una plataforma político-electoral, de un partido político, cómo enfatizar en los problemas de coordinación, cómo entrarle a la coordinación cuando depende, insisto, de la voluntad política. Bueno, primero, también el éxito, hay que decirlo, tiene que ver en la coordinación y tiene que ver con superar estas filias y estas fobias de que porque le va bien a alguien que implemente una buena política pública a nivel alcaldía, pues entonces termina siendo como un castigo, no sé si me explico. Entonces quítale elementos porque pues entonces él puede solo, ¿no? Ciérrale aquí. Me parece que tiene que ver, yo coincido un poco con lo que dice don Jorge Lara, ¿no? Tiene que ver también aspectos ya reglamentados, normativos. ¿Por qué estas mesas de seguridad terminaron siendo de buena voluntad? Más que realmente algo que estuviera inclusive mandatado y operativamente tendría que funcionar así, porque me parece que el modelo más exitoso es un modelo de coordinación, pero que cada uno pueda tener sus facultades y sobre todo sus metodologías, siempre y cuando en la parte operativa conserves el cuerpo, ¿no? de esta parte, la esencia como tal. Pero lo que no puede ser es que termine siendo a voluntad política. Claro, yo hoy tengo buena relación o hoy trato de coordinar una mesa porque me interesa el tema. Y he dejado a un lado toda la andanada institucional en contra de mi persona y del partido por parte del gabinete de seguridad de la ex jefa de gobierno y del hoy jefe de gobierno. O sea, cuando hay presentaciones en los gabinetes que un objetivo te terminas volviendo tú y tomas la decisión de decir no, esta no la voy a sudar, y porque creo que lo más importante es lo que como vivan y como piensen quienes ahí viven y quienes ahí también llevan a cabo una actividad comercial o económica, que es en Benito Juárez. Pero me parece que más que la voluntad política sí tiene que haber reglas y tiene que haber dentro de las leyes la organización de la mesa institucional en materia de seguridad. Y tiene que tener otra cosa que dijo Francisco, tiene que tener mediciones. Mira, yo no le tengo miedo a la incidencia delictiva, y lo discutimos mucho al principio.
Qué bueno. Me dicen, es que tú eres la alcaldía que más denuncias hay por cada 100,000 habitantes. Por supuesto, yo incentivo la denuncia. A mí este asunto que en las escalinatas estén los policías diciéndole, no, jefe, está bien complicado, nunca van a agarrar. A mí se me voltea el estómago porque es la única manera que cuando lo agarre voy a tener una carpeta de investigación o algún elemento que me permita desarticular al grupo delictivo. El gran tema, insisto, por eso yo creo que estas mesas de coordinación también tienen que tener un acompañamiento de la sociedad civil, porque tienes que decir, a ver, ¿de qué te ha servido que todos los lunes haya gabinete de seguridad? ¿En qué has mejorado? ¿Tienes objetivos? ¿Tienes bandas mapeadas? ¿Redujiste? Mira, este asunto de hacerlo todos los días, me parece que nada más es un poco lo que decía Francisco. Es este asunto de estoy despierto en la mañana, nada más que a las 6 de la tarde te vas a dormir, ¿no? O sea, el gran tema aquí es el tema de seguridad. La única manera, por lo menos lo que yo he visto, que me ha servido a mí, es poder mapear semana a semana más o menos conductas delictivas para ver si funcionaron o no una estrategia. Pero si no tienes a un observatorio, si no tienes a una organización civil que te esté diciendo, oye, te puedes reunir 365 días al año, pero no tienes un indicador que haya mejorado la atención del Ministerio Público, que haya mejorado la atención y respuesta a los policías, que haya por lo menos desarticulado algún grupo delictivo local. Efectivamente, yo coincido, la policía local es la más desgastada porque es la que todos los días se come el problema, la insatisfacción, el enojo, la rabia, pero también, insisto, creo que esto tiene que tener, y aquí qué bueno que está nuestro coordinador de los diputados locales, un paraguas normativo, porque la coordinación existe por buena voluntad, porque nos interesa el tema. Si no terminas pues incendiando la mesa y te paras, y me parece que aquí los grandes perdedores son los ciudadanos. O sea, los que todos los días dicen, oye, ¿por qué tengo que viajar con 2 carteras? La que tiene una parte de la quincena y la que trae la renta. ¿O por qué tengo que viajar con 2 celulares, el que sirve y el que no sirve? Porque el problema es que hasta empezamos a generar nuestras propias conductas preventivas para evitar, no salgas a esta hora. Ahora la vida nocturna en la ciudad se volvió un problema. Cuando la vida nocturna en la ciudad, lo hemos platicado, que Roberto, tendría que ser una condición fundamental de la gran capital de este país, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente ahí empezamos a hablar de las clandestinidades, de los grupos delictivos organizados, no organizados, en fin. Entonces me parece a mí que otra cosa por la que deberíamos de homologar y un poco dando respuesta a esta coordinación es que inclusive hasta los mismos espacios físicos de los policías están distintos. Yo te puedo enseñar el cuartel de Blindar, cómo se los dejamos muy digno. Tienen un comedor, ¿no? O sea, no digo que todos los policías puedan comer, ¿no?, en el comedor, pero tienen una opción, en caso, tienen un lugar digno donde dormir. Tú vas prácticamente a los sectores y bueno, pues no quieres ni estar ahí media hora, no quieres ni pasar al baño, porque no están, insisto, no hay una coordinación de decir, a ver, ¿quién le va a meter? Tú, alcalde, ok, vas a conseguir quién mejore el cuartel, o quién mejore el sector, o quién de una u otra manera asuma responsabilidades dentro de esta coordinación. Pero ojo, también la coordinación tiene que ver con que tengas un lugar con voz y voto en la mesa, porque muchas veces yo como digo que a veces somos como los perros de rancho, para los pleitos nos sueltan y para la fiesta nos amarran. Entonces, a ver, también tenemos que participar del concurso de las cifras cuando hay buenos resultados, porque somos parte también de la solución. Y eso, insisto, pasa hasta por el tema de los turnos laborales. Ahorita decía, a ver, el policía auxiliar, que es una policía complementaria, 24 por 24. El policía bancario, 12 por 24. El policía de sector, 12 por 24. Y cuando doblan turnos, ¿quién en su sano juicio va a estar en sus mejores condiciones en 24 horas vigilando una ciudad, ¿no? Entonces, desde ahí, insisto, hay una descoordinación. Nosotros creemos que
tiene que venir desde un marco legal, si no va a terminar siendo un tema solo de buena voluntad, pero aunado a reglas y, sobre todo, indicadores de si tu mesa de seguridad está funcionando o no. Y la única manera, y lo quiero decir, haciéndome, ahora sí como dicen, haciendo mis palabras, después pueden ser una cuerda de esas que te enredan, ahí sí teniendo a la sociedad civil auditando y monitoreando y sobre todo evaluando, porque es muy fácil que uno caiga en la tentación de decir, encuéstame y que salga muy bien. Y aparte en el tema de seguridad, que es el tema que creo que nos debe de interesar, no que esté por encima de todos, pero creo que debe ser el más importante. Para un gobierno, para una plataforma política, para el futuro de esta ciudad, y tiene que ver, insisto, con que esos indicadores los puedan saber quienes te van a decir, este mes no sacaste buenas calificaciones, este mes tu gabinete de seguridad fue un chiste, este mes no hubo avances, porque hoy están dedicados, pareciera que el gabinete de seguridad completo está dedicado a hacer política y no a hacer política pública y seguridad. Esa es la realidad. Y eso, insisto, es la gran condena y los perjudicados en este caso son los chilangos. Hablaba el doctor Lara de una reforma, una actualización del sistema de justicia penal, y detecto dos puntos muy específicos. Flexibilizar la denuncia. Creo que ya habría condiciones para avanzar hacia una denuncia digital sin necesidad de ratificación y sin formalidades, que independientemente de la continuidad de la carpeta de investigación, la sola denuncia nos suministra información sobre comportamiento delictivo. Por el otro lado, el tema de la desvinculación en la investigación de los delitos. Yo, por más que leo y releo la Constitución, no encuentro por qué el MP es dueño de la investigación. Dice claramente que la investigación la hacen las policías. Ahorita nos dirá el ingeniero Romero por qué no pueden investigar las policías. Yo creo que se hace el cuello de botella porque lo que llevan las policías, pues nadie le hace caso en las fiscalías. Dicen los clásicos que el sistema penal sigue la lógica de la retribución, pero institucionalizada. El ojo por ojo, en lugar de yo me desquito de quien me agravió, le traslado a la autoridad la represalia a esa conducta. Pero parece que hoy la tendencia va hacia enfatizar la reparación del daño, no la culpabilidad. Habemos algunos que hemos insistido, Bernardo León, entre otros, en que es momento de discutir la acción penal privada como un mecanismo para abrir la reparación del daño. La dejamos encorsetada en la Constitución, lo recordarás, doctor Lara, porque dijimos la ley va a establecer las condiciones para el ejercicio de la acción penal privada. ¿Qué significa esto? Que en lugar de esperar que el Ministerio Público pida una audiencia para poder imputar o acusar a quien cometió un delito, pueda el que resiente el daño, el perjuicio en sus bienes o en su persona, pueda ser quien conduzca formule la acusación. Tiene muchas dificultades, tiene muchos bemoles, pero pareciera que es un mecanismo institucional para generarle competencia virtuosa al Ministerio Público. Sobre todo pensar, por ejemplo, en un programa piloto en delitos patrimoniales, no necesariamente en delitos que tienen que ver con las personas, en fin. Pero a lo mejor la reforma, la actualización al sistema de justicia penal debiera pensar en cosas que le generen incentivos a los ministerios públicos para que hagan bien su trabajo y dejen a las policías hacer lo suyo. Doctor Lara. Sí, desde luego, mucho de esto es de incentivos. Por supuesto que voy a atender la muy inteligente pregunta que me hace Roberto. Nada más quisiera yo hacer una reflexión de un tema que no se ha abordado acá y que tiene que ver con esto que alguien llama inteligencia y que todo el mundo le rinde culto y al final del día no se sabe exactamente qué es y cómo la inteligencia también debe de surtir y utilizarse incluso en lo local. Diría yo, cuando se reformó la Constitución para habilitar la Guardia Nacional, se eliminó el tramo del artículo 21 que decía que la seguridad comprendía la investigación para la prevención de los delitos. Tú te acuerdas muy bien de esa facultad. Se eliminó. Entonces, prácticamente se eliminó la facultad de inteligencia para prevenir delitos. Prácticamente.
Paralelamente sabemos que ahorita hay un desorden en el ámbito de inteligencia, empezando por la readscripción de lo que antes era el CISEN, ahora Comisión de Inteligencia, a Seguridad Pública, lo cual es un enorme despropósito. Y a partir de ahí se generan pues, una serie de cuestiones, porque la inteligencia, podemos decir, es un pretramo de los tramos de seguridad pública, ¿no? Es como que lo previo, porque los productos de inteligencia no son judicializables, volvemos al tema procesal. Y aquí vemos los enredos que este gobierno, que no le entiende nada a esto, pues sea así, por eso el presidente se tropieza hablando de inteligencia y de espionaje y al final del día no sabe él ni qué dijo. Entonces, yo creo que se vale que también desde lo local, desde lo municipal, desde el ámbito de la Ciudad de México se puedan proponer temas para ordenar esto. Nada más quiero enfatizar, cuando se hizo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisamente, alcalde, la visión era esa. Incluso la semántica cambió, porque antes estábamos hablando del Sistema de Coordinación Nacional de Seguridad Pública. Y la coordinación es una palabra que a mí en lo personal se me hace muy peligrosa, porque dice todo y no dice nada. Entonces cuando dicen coordínense, tú dile a unos adolescentes, coordínense para hacer un evento y ya verás, ¿no? Ahora dile a unos alcaldes y coordínense y ya verás. Entonces, desde luego, yo sí creo que, hablando de responsabilidades institucionales, sí se tiene que hacer un esfuerzo en la legislación de la Ciudad de México y, por supuesto, en la legislación general, que no federal. Y, por supuesto, que en el tema que toca Roberto es apasionante, diría yo, la cantidad de posibilidades que se tienen si dejamos atrás los mitos de la persecución del delito. Número 1, el monopolio del Ministerio Público, porque la Constitución dice en el artículo 21, es facultad del Ministerio Público la investigación de los delitos y de las policías, quienes, ¿no? Ahí va el reenvío, quienes se sujetarán a las directrices. Y con Bernardo, a quien aludes, y también tenemos una buena amistad, y yo creo que empieza a cundir esta visión, es que esta rectoría de la investigación del Ministerio Público sea solamente en lo jurídico, no en lo operativo, no en lo estratégico, no en las redes de vínculos, no en el tema criminalístico, no en el tema incluso criminológico, que un policía pueda llegar con el agente del Ministerio Público, mira, necesito esta orden de cateo, tú fírmale y chécamela si le hice bien, ¿no? Y no al revés. Mira policía, vete a ejecutar esta orden de cateo. No, el policía es el que tiene que proponer los actos de investigación. Y si los actos de investigación pasan por un tramo judicial o por un tramo ministerial, pues que pasen. Pero sí tenemos que dejarlos. Es que yo no me imagino, Roberto, 10, 20, que en 30 años sigamos igual, ¿no? Ahora hablan de tecnología, ¿no? Hay quien dice que la tecnología es la gran solución. Bueno, déjenme contarles una frustración de algo que yo acabo de pasar. Un cliente lo asaltaron en Gelati, aquí muy cerca, en Colonia Chapultepec, y en su coche había 5 cámaras del gobierno. No. Voy a presentar la denuncia con la petición, en primer lugar, de recabar la información del C5. Y llego, delegación Miguel Hidalgo, no es la delegación política, quiero decirlo, es la delegación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Estamos reubicándonos en no sé dónde, ya échate 2 horas a Tacuba, ¿no? Oiga, bien, me urge esto. No, pues no ha llegado la del sello, dése una vuelta mañana. Total que pudimos ratificar la denuncia 5 días después del asalto. Y luego para sacar cita, llegamos a darle seguimiento. No, ¿qué cree? Ya pasaron los 7 días de la cámara. O sea, ¿para qué queremos tecnología? Si no tenemos la gente capacitada, presta, dispuesta,
para precisamente avanzar. La acción privada es muy promisoria, es igualmente debatible que el tema, por ejemplo, de los jurados populares o los escabinatos, y yo sí creo que tenemos mucho que avanzar en reparación integral del daño, ¿no? Esto de la reparación integral del daño, que es la gran llave mágica a todos los sistemas de alternatividad, que incluso yo lo digo y me ha pasado a mí en lo personal, en mi experiencia profesional, a veces es más, no, yo no digo a veces, muchas veces es más fácil acreditar la responsabilidad de un delito que la reparación del daño. Llevo asuntos de 5 años en donde no se puede terminar de discutir el monto de la reparación del daño, aunque la responsabilidad ya está sentenciada. Entonces ahí también tenemos otro tramo, y desde luego que estoy de acuerdo que hay delitos. Dejamos una rendija muy pequeñita a delitos de 2 años de prisión que realmente no son significativos, pero yo sí creo que se puede abrir, y esto implica una revisión transversal de todo el sistema de soluciones alternas, que algunas cosas las dejamos muy rígidas, por cierto, y que desde luego desde lo local pueden subir, porque desde lo local es donde se tienen las frustraciones y la necesidad de resolver esto. Antes de dar la palabra a Francisco Rivas, ingeniero, ¿por qué? ¿Cuáles son las limitaciones, los condicionantes de las policías para investigar delitos? ¿Son jurídicos, son institucionales, son de capacitación, de recursos? Pues yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es de voluntad, ¿sí? Y bueno, y la ley, como dice, la investigación tiene que estar regida por la Fiscalía y a solicitud de la Fiscalía, ¿sí? Más que todo, eso tendría que darse porque pues nosotros somos los que estamos en contacto y sabemos qué es lo que puede estar pasando en determinados lugares. Somos los que estamos en tierra, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que haber voluntad política. ¿Qué pasa? En muchas cosas, en muchos casos, van a aumentar las carpetas de investigación y eso va a subir el índice delictivo de mi estado, cuando realmente no está subiendo el índice, está subiendo la denuncia. Y eso, como decías hace rato, es lo que nos da el panorama de cómo poder actuar. Y si me permites un minuto, nosotros le hemos apostado mucho en Mérida a la participación ciudadana, ¿sí? Digo, eso no es un secreto, pero una ciudad que diga que yo me hago cargo de la seguridad con mis policías y sin que participen los ciudadanos, creo que no existe, ¿no? O al menos no existe con ciertos niveles de seguridad. Pero para que haya participación ciudadana, el ciudadano tiene que confiar en las policías. Desgraciadamente, lo que pasa en muchos lugares es que cuando el ciudadano ve algo, a quien menos quiere hablar es al policía, ¿sí? Porque dice, está involucrado. En Mérida y en Yucatán, lo comentábamos hace rato, parece broma, pero siempre decimos nosotros, los yucatecos somos muy chismosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos algo que está pasando aquí a la vuelta, hablan a la policía. Oiga, aquí se pasó a vivir una persona y en las noches vienen vehículos, se paran un rato, no sé qué está pasando, pero está raro. Y ese tipo de denuncias anónimas, telefónicas, han servido mucho. Pero para que el ciudadano participe tiene que confiar en la corporación. Y para que el policía pueda ser un policía confiable, también hay que darle, ¿sí? Lo que decías hace rato. En Yucatán y en Mérida, la Policía Municipal de Mérida y la Policía Estatal tienen algunas prestaciones que creo que no hay en muchos lados. Cualquier hijo de policía municipal de Mérida o estatal que quiera terminar la universidad, que quiera estudiar la universidad, en la escuela más cara que pueda haber allá en Yucatán, gratis. O sea, se le paga desde la inscripción, colegiatura y además se le da un dinero para que pueda trasladarse. Empezó con universidades, ahorita de en cualquier etapa del estudio, hijo de policía que quiera estudiar, tiene garantizado que el gobierno o el ayuntamiento paguen para que puedan estudiar. Por un lado, fuimos la policía